Noticias importantes, sean bienvenidos. El día de hoy le informaremos las siguientes noticias. La difícil semana para Donald Trump, fracasa en su intento de terminar con DACA y un libro lo expone y la pandemia lo arrecia. Comenzamos. El presidente inició la semana cumpliendo 74 años y el día siguiente debió aclarar dudas sobre su estado de salud cuando en un video se lo mostró bajando lentamente y de forma inestable en una rampa tras el discurso en la Academia West Point. De ahí, los días han traído varios dolores de cabeza para el presidente Trump. La semana de cumpleaños parece haberse convertido en un desafío tras otro para el presidente Trump. Hubo dudas sobre su estado de salud. Las políticas de su gobierno, que sufrieron derrotas en la Corte Suprema, fueron revelados extractos del libro del ex asesor de seguridad, cuya publicación busca frenar y un repunte de casos de COVID-19. Les recuerdan que la pandemia está lejos de desaparecer milagrosamente. Justo cuando se apresta a retomar los mitines masivos de campaña, tras meses de una pausa casi obligatoria, a causa precisamente de la propagación del virus, y también cuando en el país siguen lentamente el malestar por el racismo y el abuso policial tras lo sucedido con George Floyd a manos de la policía en Minnesota, y las preocupaciones por una economía en recesión que demorará en recuperarse por el golpe de la pandemia. Revisamos la cuenta de Twitter del mandatario en busca de los temas a los que más atención prestó esta semana, los cuales coinciden ampliamente con los baches que afrontó en estos días. Una rampa resbaladiza que genera dudas sobre su salud. El 13 de junio ocurrió durante una graduación de cadetes en la Academia West Point, días antes de que el presidente cumpliera 74 años. Esa rampa fue el motivo de comentarios sobre la salud de Trump, debido a los videos que mostraron bajando lentamente y de forma inestable junto a Derrick Williams, el superintendente de la Academia Militar de Estados Unidos. Williams, sin embargo, pareció hacerlo sin inconveniente y más bien como tratando de ajustarse al ritmo del mandatario, quien apretó el paso en la parte final de la rampa. Ese día también hubo otro momento que captó la atención, pues Trump se le dificultó llevar a la boca un vaso de agua. Lo sujetaba con su mano derecha mientras lo llevaba a sus labios cuando debió usar la otra mano para lograr hacerlo llegar hasta su boca. Esa tarde algunos comenzaron a preguntarse cuán bien es la salud en la que se encuentra el presidente. El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, aseguró recientemente que Trump sigue estando saludable a propósito de un chequeo que le hicieron tras haberse completado el tratamiento de hidroxicloroquina que promovió contra el COVID-19, pero que finalmente la Administración de Fármacos, FDA, le bajó el dedo. El mismo Trump también buscó disipar las dudas sobre su salud, como es usual en Twitter. La rampa que descendí tras mi discurso de graduación en West Point era muy larga y profunda, no tenía pasamanos y, más importante aún, estaba muy resbaladiza. En los últimos 10 pies, corría hasta llegar al nivel del suelo. Momentum, escribió el presidente Trump. Mientras tanto, el 16 de junio, varios estados reportan récords diarios de COVID-19. La pandemia recia en el verano, pero cuando según Trump iba a haber un desaparecido milagrosamente. En Texas, las cifras de hospitalizaciones van en ascenso cada día. En Florida, nuevos casos de contagio diariamente superan los máximos de la jornada anterior. Esos dos estados figuran entre una veintena que se han registrado en un repunte preocupante de casos de COVID-19 de la enfermedad causada por el coronavirus, desde que comenzaron a relajar las restricciones del distanciamiento físico y los comercios iniciaron su proceso de reapertura en un intento de reactivar las economías. Mientras tanto, algunas personas parecen haber pasado de la pandemia cuando los datos nos muestran que aún no se ha acabado y más bien estaría acelerando nuevamente la curva de contagios. En febrero, Trump hablaba de una desaparición milagrosa del nuevo coronavirus que ha puesto en jaque a su principal caballo de batalla, las cifras económicas. Ahora achaca el alza de los casos a una mayor realización de pruebas de detección, precisamente uno de los flancos débiles en la respuesta de su gobierno. Una aseveración que tampoco es avalada por los expertos sanitarios, quienes han advertido sobre los riesgos que no se sigan practicando las medidas de prevención necesarias. Nuestra realización de pruebas es mucho mayor y más avanzada que cualquier otra economía. Hemos hecho un gran trabajo en esto. Si no se realizan las pruebas o se llevan a cabo de forma débil, casi no habría casos. Hacerlas es una navaja de doble filo, nos hace lucir mal, pero son buenas, escribió el presidente en algo que ha demostrado ser inexacto, pues desde el inicio de la pandemia Estados Unidos falló en hacer pruebas necesarias para frenar a tiempo la propagación del virus. Mientras tanto, el 17 de junio, un libro explosivo, Favores a China para lograr la reelección y regalos a dictadores, revelan extractos del libro del ex asesor de seguridad John Bolton de la Casa Blanca, que ha buscado frenar. Finalmente comenzaron a ser revelados extractos del libro de Bolton, que desmesuraron las vivencias del ex asesor que asegura haber tenido en sus días en la Casa Blanca.
Bolton afirma que Trump pidió a su par chino que aumentara las compras de productos agrícolas de zonas que son importantes para que logre la reelección. El experto de seguridad afirmó que durante un encuentro con Xi, el mandatario puso sobre la mesa el asunto de las presidenciales en noviembre y aludió a la capacidad económica de China y le pidió a Xi que le asegurara que ganara, de acuerdo con el extracto publicado por The New York Times. Bolton también pintó un retrato en el que el presidente era la burla de sus asesores, en el que, por momentos, reflejaba la ignorancia en temas relevantes de política exterior. Tras conocerse estos pasajes del libro, la administración Trump arreció su esfuerzo para bloquear su publicación. Prevista para este martes, el mandatario insultó a Bolton en su cuenta de Twitter. El libro de Bolton está teniendo terribles recomendaciones. Es una recopilación de mentiras, historias fabricadas, todo para hacerme lucir mal, escribió en uno. Un perdedor aburrido que solo quería ir a una guerra. Nunca tuvo una idea de nada. Fue aislado y echado felizmente, afirmó en otro sobre Bolton, quien ha dicho que Trump no es la persona apta para llevar las riendas de Estados Unidos. Mientras tanto, el 17 de junio, un duro revés migratorio en la Corte Suprema. Los Dreamers se quedan en Estados Unidos. El máximo tribunal bloquea una de las promesas de Trump, poner fin al programa DACA, creado por Obama, una fuerte derrota de Trump y su política antimigrante de tolerancia cero en la Corte Suprema, donde el juez conservador John Roberts se alineó con los magistrados considerados liberales en un fallo que echó por la borda la intención del presidente de acabar con DACA, el programa que protege la deportación de 700.000 jóvenes que llegaron al país siendo niños. Ha sido desde los tiempos de su primera campaña una de las iniciativas que Trump más ha criticado del exmandatario Barack Obama. En 2017 buscó ponerle fin a la decisión que abrió todo el capítulo de una larga batalla de los Dreamers y que escaló el asunto hasta el máximo tribunal estadounidense. Trump asegura que Obama no tenía potestad de hacerlo y que por lo tanto DACA debía terminar, a pesar de que ello acarreaba el riesgo de que fuesen deportados del país que consideraran su hogar. Precisamente esa fue una de las razones esbozadas de la Corte Suprema en su fallo. La administración de Trump sopesó la forma apropiada del impacto de poner fin a DACA que tendría en la vida de los Dreamers. El presidente enfureció poco después de conocer la determinación y aseguró que arremeterá nuevamente contra esta acción ejecutiva. También sugirió a los jueces, en expresiones inusuales por parte de un presidente, que están en su contra. Estas decisiones horribles y con una gran carga política que están saliendo de la Corte Suprema son como ráfagas de escopetas en la cara de una persona que con orgullo se siente catalogada como republicana y conservadora. Necesitamos más jueces o perderemos nuestra segunda enmienda y todo, escribió un tuit que cerró pidiendo que voten por él en noviembre. Porque los duros traspiés sufridos por el mandatario en los últimos días ponen en el punto más bajo de su presidencia, no hay duda que las posibilidades de ser reelecto se han estado disminuyendo desde cerca de 6 semanas y si las elecciones se celebraran mañana, el presidente perdería feo, dice William Walton, experto en política estadounidense de la institución de Brookings. Y eso se refleja en las encuestas. Los números dan cada vez más ventaja a Joe Biden, su rival en las elecciones de noviembre. El 17 de junio, su último sondeo, según Reuters y Ipsos, le daban una ventaja de 13 puntos a Biden, el mayor margen en lo que va del año. Un 57% desaprueba la labor de Trump, mientras que solo el 33% lo aprueba, el peor resultado del presidente desde noviembre, según el mismo sondeo que coincide con otros medios estadounidenses. El contraataque. Como lo ha hecho otras veces, Trump procuró minimizar el impacto de los golpes que recibió estos días, presentándolos como pruebas de aciertos. A Bolton lo definió en Twitter como un incompetente a quien él mismo supo echar de la Casa Blanca en septiembre, aunque el ex asesor ha dicho que él renunció. Trump también sostuvo en el libro de Bolton que está hecho de mentiras e historias falsas, sin explicar cuáles son o por qué el gobierno ha buscado impedir su publicación en argumento de que contiene información clasificada. Respecto a los fallos de la Corte Suprema, Trump giró el día jueves a que subrayan la necesidad de seguir nombrando jueces conservadores para defender la causa de la libertad religiosa o el derecho a poseer y portar armas de fuego. El presidente suele exhibir uno de sus logros y una prueba de fidelidad con sus votantes religiosos conservadores, la cantidad de jueces federales que logró confirmar durante su mandato. Pero las últimas decisiones del máximo tribunal estadounidense parecieron sorprenderlo. Tienen la impresión de que no les gustó a la Corte Suprema, tuiteó Trump el día jueves, tras el fallo que mantuvo un programa conocido por las siglas DACA, que fue creado por el expresidente Barack Obama para proteger la deportación de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. ¿Podrá recuperarse?
Para buscar reencauzar su campaña, Trump ha querido retomar el contacto con sus seguidores y prevé celebrar un acto público en Tulsa, Oklahoma, el día sábado, pero incluso esta idea ha estado salpicada de polémica. Si bien la Casa Blanca anunció que los asistentes recibirían máscaras, su uso sería voluntario. Está por verse si retomar este tipo de actos logrará inyectar energía a la campaña de Trump. Los promedios de las encuestas señalan que el presunto candidato demócrata, el ex vicepresidente Biden, ha extendido su ventaja sobre Trump, pero lograr la reelección no es imposible para Trump, aunque su carrera sea cuesta arriba, advierte Galson, quien a los 90 años asesoró en política doméstica al entonces presidente Bill Clinton. No creo que el presidente Trump pueda ganar las elecciones simplemente por su historial, señala. Tendrá que transformar su carrera actual, que es en un referéndum sobre su gestión, una elección binaria entre él y Biden. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente informe.